En esta noche tormentosa, pero la presentación del libro de Maximiliano Olivero y Álvaro Mendiguevel valía la pena estar acá para acompañarlos, presencialmente o a distancia, dado que Álvaro no está en la ciudad, pero sí nos está viendo desde su ciudad natal. Así que dejamos a quienes van a hacer la presentación realmente del libro, que es Javier Mironi, y charlarán luego con Maximiliano sobre este trabajo tan interesante de ilustración. Así que les damos la bienvenida y los escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un aplauso podemos hacer. Con este Superman que se ha venido como Superman. Es un cómic, de cierto modo. Claro. Bueno, yo voy a tomar el micrófono. Bueno, acercarte un poquito más. Ahí está. No, porque les explico, hay gente que nos está viendo desde otras provincias. Álvaro Mendiguevel, que es también uno de los autores de esta historieta, está allí en Entre Ríos, y con él hay otra mucha gente que también está presenciando esta presentación como ustedes. Bien, ¿cómo está? Bueno, bien, muchas gracias por esta oportunidad de mostrar esto que realmente ha costado sobre todo tiempo, ¿no? Y cuando digo tiempo, no me refiero tanto al tiempo de maduración del producto, el librito en sí, la obra, esta historieta en sí misma, sino todo el tiempo que llevó llegar a lograr, digamos, una maduración en el trabajo de dibujo, ¿no? Tanto Javier como yo, como Álvaro mismo, que es el que ha trabajado los textos, somos los que nos gusta mucho la historieta y somos bastante críticos en relación a lo que nos gusta en cuanto a la historieta, ¿no? Entonces, queríamos lograr un producto que en primera instancia nos gustara a nosotros. Y de esa manera queríamos que el producto tuviera un terminado artesanal y de un nivel que nos dejara conformes primeramente a nosotros, ¿no? Entonces, en cierto modo, esta presentación nos permite dar un cierre, ¿no? Un cierre que es de alguna manera un buen inicio, porque esto ha servido como motor para seguir, ¿no? Digamos, seguir tratando de trabajar en esto que nos gusta, ¿no? Que es este arte un poco, a veces no tenido tan en cuenta, que es el arte de combinar dibujo con literatura, ¿no? Que yo, que vengo también de un ámbito académico, ¿no? Doy clases de dibujo en la facultad, a veces en las historias del arte es como un poco visto con cierto pudor, de alguna manera. Por ejemplo, la historia del arte contemporáneo se suele relegar, o sea, se ven artistas como de arte contemporáneo que por ahí no son tan influyentes y trascendentes, se les suele dar un tiempo de estudio que por ejemplo, artistas como Alberto Brescia, que han sido grandes exponentes de la historieta no solo argentina, sino mundial, se los suele ignorar directamente, como si la historieta fuera una cosa, no sé, infantil en el peor de los sentidos. Y bueno, Maxi, vamos al grano. Sí. Vamos a ordenar un poquito. Bueno, ya comentaste que sos docente allí en la Facultad de Bellas Artes.
permitido unir dos fuentes que para mí son sustanciales en la información. Una es la artística, ¿no? El tema del dibujo, el tema de lo que sería la parte plástica, y la otra también en cuanto al marco teórico de la historieta, que es también la parte religiosa, ¿no? La parte de lo que vendría a ser el sustrato textual, ¿no? Y que siempre fueron como, por lo menos en mí, ¿no? Dos mundos difíciles de conciliar. O sea, si uno le pregunta a alguien qué tiene que ver la historieta con la religión, y no muchos sabrían por ahí de qué manera poder generar una especie de conciliación entre estos dos aspectos, ¿no? La historieta y la religión, y se puede llegar para mí, por lo menos, en esta historieta, creo que se logra ver, al menos, como decía una amiga mía, un intento irónico de dar un cauce a esta inquietud que tengo yo. De no dejar la religión como si fuera algo intimista, sino dentro de lo que a mí me gusta y me apasiona, que es el arte, la historieta, el aspecto religioso del humano, que es en definitiva el hecho de que el hombre se pregunte por el misterio que es la vida y diga, bueno, pero si la vida es un misterio y hay algo que tiene que ver con todo, que ese es el misterio que subyace a todo, digo, tendría que entrar a jugar en todo ese aspecto, ¿no? Y de alguna manera esto lo pude hacer en esta obra, con un resultado que quedará a juicio de cada uno que lea la historieta, ¿no? Maxi, bueno, yo te conozco hace bastante tiempo, podemos decir, y sé que hace mucho tiempo esta historieta se venía gestando. ¿No? Sí. Ya incluso, no sé, pero me atrevo a decir hace por lo menos 2 años, sí, a la fecha, ya me mostrabas vos lo que eran la diagramación, los dibujos de al menos este primer capítulo que acompaña la novela. ¿Por qué fue lo que te ha llevado a dedicarle todo ese tiempo? Y finalmente, ¿cuál fue el disparador para que finalmente la historieta llegase a desarrollarse totalmente? Bueno, sí, exactamente, sí, hace un tiempo bastante largo que vengo incluso algunos amigos que están acá saben que hace un tiempo bastante largo que vengo trabajando con esta historieta. Y había fundamentalmente un aspecto que a mí me preocupaba mucho, que era el aspecto literario. O sea, yo no tengo una preparación literaria de la cual me siento orgulloso, digamos, ¿no? Y considero que la parte literaria en un cómic o una historieta es por lo menos el 50% de la obra. Entonces sucedió algo durante la pandemia, que fue a través de vía virtual, el encuentro con el que es el guionista, ¿no? De la obra, que es Álvaro, ¿no? Álvaro es uno que, siendo de mi edad, también es uno que es muy fan de los cómics y que nos está viendo ahora por... Incluso Álvaro está diciendo que la fe se haga cultura, decía el Papa Juan Pablo II. Exactamente. Bueno. ¿Lo conociste, Álvaro? Lo conocía, en realidad yo ya lo conocía, por ahí no de un modo tan cercano, pero lo conocía de tiempo atrás. Lo que me pasó con Álvaro fue descubrir una persona de más o menos de mi edad que gustara de la historieta, lo cual no es fácil. O sea, a mí me pasaba de conocer gente en el ámbito de la historieta, pero era por lo general gente más chica que yo. Por ahí tenía acá amigos como Pepe, que está acá presente, que es un gran fan de los
cómics. Pero me costaba, Pepe, que aún siendo un gran escritor, me costaba hacerlo escribir algo de historieta. Siempre me decía, ahí me cuesta, no se me cae una idea, me decía Pepe, ¿no? Y siendo los dos un poco con tendencia un poquito a la pereza, nos costaba trabajar juntos. A la pereza, sí, ese es uno de los pecados capitales que más nos atormentan en la plata. Lo que pasó con Álvaro fue que encontré uno que viendo los originales se puso muy a tono y sobre todo lo que encontré en Álvaro fue validación. Validación en cuanto a lo que hacía, ¿no? Que eso no se lo voy a dejar nunca de agradecer, porque enseguida cuando él vio lo que hacía, primero hicimos otras páginas de un personaje creado por él. Un guión absolutamente creado por él. Y como para probar a ver qué tal andaba el dúo. Pareció que fue así, fue una preparación y que posiblemente en algún momento la publiquemos esas páginas porque son páginas muy lindas. En un momento la mostraremos una historia hecha en la isla de Pascua con un personaje que cae del cielo. Bueno, en un momento hablaremos. Pero enseguida me dieron ganas de seguir trabajando en esas 14 páginas que tenía hechas hacía por lo menos 2 o 3 años y que habían quedado un poco encajonadas. Y bueno, a partir de eso fue que todo sucedió más rápido. Enseguida hablé con vos, acá con Javier, que es el editor que en cierto modo pudo materializar esta inquietud que teníamos con Álvaro y que bueno, llevó al resultado finalmente lo que durante tanto tiempo era más que nada una inquietud, ¿no? Pero fue necesaria este encuentro entre Álvaro y fundamentalmente. Yo me acuerdo, Maxi, que esas primeras, creo que son 10 páginas, las de la primera historia. Sí, 10, 12 o 13, bueno, más o menos, sí, pero sí, por ahí andamos. Esas primeras páginas de la historia, por supuesto, ya tenían quizá todo el argumento. Claro. Prácticamente. Y entonces el argumento es tuyo, ¿no? Sí, de esas páginas sí. El argumento es tuyo y cómo después al sumarse Álvaro, llegó también a completarse de alguna manera. ¿Qué es lo que puntualmente sentís que la destreza de Álvaro en las palabras le aporta a la historieta? Porque quienes puedan verla, quienes ya la tengan, seguramente podrán más que admirar el resultado en cada uno de los dibujos, ¿no? Yo siempre te digo, Maxi, para ver que paz. Muchas gracias. No, pero en serio. Y el hecho también de que sea en blanco y negro, ¿no? También le aporta algo que remite quizá a otras grandes historietas. A mí me pasa con el blanco y negro justamente que en historieta me gusta más que el color. Que de hecho a veces para mí se aprecia mucho más el dibujo en historieta, en blanco y negro que en color. El color le da el color tiene más impacto desde lo visual, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de, en cierto sentido, disfrazar un poco el dibujo. En cambio, en el blanco y negro se ve el dibujo más desnudo, ¿no? El tema del blanco y negro, o sea, se puede, por así decirlo, mentir menos. Y más que nada, al estar en un tamaño reducido, lo que a mí me suele pasar es que a veces las historietas me resultan demasiado, como demasiada información cuando están muy coloreadas, ¿no? Además, también el blanco y negro permite jugar con los claros. No, seguro, ¿no? Desde el punto de vista de la información. Y hasta con la expresividad. Totalmente. Yo soy un fan del blanco y negro. Yo personalmente prefiero los cómics de historieta en blanco y negro que en color. Incluso en aquellos que a veces son grandes, que saben colorear, ¿no? Quedaba una pregunta acerca de Álvaro. ¿Qué crees vos que a nivel
mucho, o sea, tiene mucha capacidad de crear en relación a los dibujos que yo le voy mostrando. Él enseguida me doy cuenta que tiene fundamentalmente una capacidad muy grande de interpretar los dibujos que yo le mando, ¿no? Y o sea, es como que al haber leído mucha historieta, como que no tiene dificultad en interpretar las intenciones que yo tengo al dibujar una escena, ¿no? Y después que un poco veo en este camino que hicimos juntos esa frase que dice: dos cabezas piensan más que una. O sea, tiene la capacidad de enriquecer lo que por ahí yo... Justamente quería preguntarte también, Maxi, y en algún momento vamos a abrir una ronda de preguntas si ustedes quieren hacerle alguna consulta también a Maxi, por supuesto. Pero quería preguntarte a propósito de cómo es el trabajo de una historieta de a dos, digamos. ¿Qué es primero, el dibujo o el guión para el dibujo? Yo no puedo hablar de un modo unívoco de hacer las historietas, o sea, no sé si hay una manera, puedo hablar de la manera que tenemos nosotros de hacerlo, ¿no? Que de alguna manera se ha gestado en este tiempo. Y podría decir que es una manera que puede ser cambiante, ¿no? A veces el argumento inicialmente fue mío, pero también Álvaro ha hecho muchas sugerencias, y después también lo que hacemos es, Álvaro me pide que yo le envíe una página en blanco y negro, en lápiz primero, de manera tal que ante alguna sugerencia de él de agregar más o menos texto, esos lápices se puedan cambiar. Si yo le mandara la página ya entintada, no habría manera de tocar eso que ya se pintó. Entonces, la manera sería, nosotros somos muy visuales al trabajar, o sea, trabajamos, se podría decir, primero desde el dibujo, y a veces hay una idea previa, pero muy sumaria, ¿no? Desde la idea. Y de acuerdo a lo que le suma el dibujo, es entonces... Yo diría que las sí. ideas literarias que después se despiertan. Exactamente, sí. Y bueno, después también vamos viendo también cómo se va sucediendo, porque hay una cosa que supongo que vos todos aquellos que han escrito ficción saben que a veces pareciera que los personajes van pidiendo que pase tal o cual cosa. Sí. Y esto es una cosa casi mágica, ¿no? Sí, o incluso a veces uno empieza con una idea y el texto termina completamente distinto a como uno absolutamente lo había pensado inicialmente. Sí, yo por mi parte no soy uno que planifique demasiado las cosas de entrada. Yo si me pongo a planificar demasiado, es como que caigo en una inactividad. Yo necesito ir haciendo a medida que voy teniendo una pequeña idea y enseguida me pongo a hacer. Y así va surgiendo la obra. Si yo intentara planificar, tener todo planificado antes de hacer, probablemente no hiciera nada. Y en eso coincidimos, creo, con Álvaro, ¿no? Y en esto de que bueno, vos decís que dos cabezas piensan más que una. Dos cabezas piensan más que una. Imagino yo que es una retroalimentación constante, porque si bien parten de los dibujos, Álvaro quizás puede entregarte ideas sobre las cuales vos después empezás a crear algunos dibujos más. Totalmente. Inclusive él a veces me manda, mirá lo que hizo este autor con una escena de un brujo, por ejemplo, que aparece en una página, y él me mandaba escenas que había encontrado de un cómic que tenía casualmente a mano, ¿no? Y de esa manera él, digamos, siendo el encargado de la parte literaria, también aporta desde lo visual. Y inclusive yo cuando por ahí tengo una página a lápiz, a veces escribo cosas, ¿no?, que me parece que tendrían que estar en lo argumental. Igual le digo, mirá, yo escribo esto, pero vos sentiste libre porque yo sé que eso seguramente lo va a enriquecer después. ¿Por qué? Yo soy consciente que él, desde lo literario, está mucho más preparado que yo. Entonces prefiero que eso que yo le
apenas bosquejado textualmente, él lo va a desarrollar mucho mejor. Claro. Pensando en lo bien que se complementan, entonces, cosa que no es tan sencillo de encontrar a dos personas que, bueno, son dos personas que piensan distinto en muchos, quizás, no sé, en muchos aspectos, pero que de alguna manera se ven en comunión con el acto creativo al momento de llevar adelante esto, ¿no? Que no deja de ser arte, por supuesto. Sí, de hecho es muy adecuado lo que decís, porque tenemos nuestras diferencias, pero sin embargo hemos aprendido como a respetar nuestros espacios, nuestro silencio también, ¿no? De hecho, todo el trabajo que hacemos en comunicación virtual, se vive en Entre Ríos, y la manera de trabajar que adquirimos en la pandemia prácticamente continúa hasta hoy, porque él no puede venir hasta acá y yo no puedo ir hasta Entre Ríos todo el tiempo a intercambiarnos los dibujos y los textos. Pero yo diría que creo que él me tiene más paciencia a mí, porque me animaría a decir que yo soy bastante más invasivo con él de lo que él es conmigo, ¿no? Pero hemos aprendido. Lo que no puedes decir vos con las palabras, lo decís a través de los dibujos. Claro. Creo que a Álvaro también le debe pasar, pero en el camino inverso. Sí, a veces yo creo que Álvaro tiene que refrenar a veces su capacidad, digamos, descriptiva en función de que en una historieta a veces el equilibrio que hay entre lo visual y lo textual tiene que ser bastante parejo, o inclusive a veces tiene que ganar un poco lo visual, ¿no? Que lo visual cuente más de lo que el texto debería ser, ¿no? Entonces, por ahí él tiene que tratar de resignar cosas que le gustaría decir, ¿no? Y ese equilibrio a veces requiere un poco de resignación de parte de los dos. Hablemos ahora, Maxi, un poquito acerca del lenguaje de la historieta en sí misma, porque obviamente no es un lenguaje del todo literario, es más un lenguaje visual, ¿no? Sí. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, lo que digo al respecto es que a mí, Digo, vos también como amante de la historieta, como lector, como persona que se ha formado también en base a lecturas de distintas historietas, ¿no? Y distintos maestros. la otra vez escuchaba una frase no me acuerdo de quién era esta frase exactamente, pero que decía que algo así como que triunfar en algo es como, no, a ver si la puedo acordar, porque a veces es muy adecuada tu pregunta. Llegar a tener un pequeño éxito es como atravesar un montón de fracasos sin perder el entusiasmo, algo así. Y me parece muy adecuado en relación con la historieta. A mí me costó mucho llegar a tener el mínimo dominio que tengo de la historieta. O sea, no me considero un gran historietista, me gusta mucho. Nos gusta mucho, tanto a Álvaro como a mí, nos parece un arte muy lindo, ¿no? Tiene cosas de la literatura, cosas del cine, cosas del dibujo, obviamente, ¿no? Cosas del cine. Y sí, claro, el tema del plano, cómo muestra una escena. Planos detalles. Exactamente, ¿qué elijo mostrar de algo? Yo quiero contar, por ejemplo, que estamos nosotros dos acá hablando. ¿Cómo lo muestro eso? ¿Y a través de dónde? ¿A través de dónde? ¿Visto desde qué lugar? ¿Cuál es el punto de vista? Para que sea interesante, ¿no? Y eso, así con cada cosa que muestro, ¿no? Hago un primer plano, hago un plano alejado,
muestro a toda la audiencia, ¿no? Y eso con cada acción que se lleva a cabo, ¿no? Me parece a mí una cosa muy linda. A mí me costó muchísimo y sobre todo atravesar mucha frustración. Yo tengo amigos, a los cuales les resultó muy fácil llegar a tener un dominio de esto. A mí me costó mucho. Yo era muy consciente de mis limitaciones. Y bueno, de hecho, esta es mi primera historieta publicada y no soy un jovencito, por así decirlo. O sea, me ha costado. Mis amigos que tienen su tiempo saben el tiempo que me ha costado. Entonces, me parece lindo como posibilidad en este momento decir que aquel que le guste algo no se deje frustrar por amedrentar por las aparentes las urgencias, las ansiedades, ¿no? Porque el camino es personal, cada cosa que uno elige hacer, el camino es personal, ¿no? Y nadie sabe las luchas por las cuales cada uno pasa. Hay gente que la tiene más fácil, gente que tiene más talento, ¿por qué no decirlo? Yo conozco gente que es muchísimo más talentosa que yo. El tema es que lo que uno puede hacer en cualquier disciplina, solamente lo puede hacer uno. Y es lindo que lo haga. Yo estoy seguro de algo, Maxi, y esto sí que tiene un gran valor. Yo creo que a nivel de la autoexigencia que vos podés tener con vos mismo, no mostrarías, ni siquiera publicarías algo que vos no consideraras estuviera a la altura de las circunstancias. Y eso es muy valioso también. Y eso es parte del talento que cada uno tiene. Totalmente de acuerdo. No sé. No sé, a mí me gusta mucho la historieta y nunca hubiera querido hacer algo de lo cual después me sintiera un poco frustrado. Capaz que esto mismo, dentro de unos años, yo diría, esto está verde. No sé, no creo, a mí me gusta mucho. Pero sí, yo creo que uno lo que hace tiene que tratar de ser franco con uno mismo, ¿no? Genuino, totalmente, ¿no? Después, ¿no? Esto son intentos irónicos, ¿no? Me gusta mucho esa frase. Intentos irónicos, ¿no? Porque de hecho, este intento que hago yo por ejemplo, por decirlo de algún modo, combinar la religión con la historieta. Ah, sí. Bueno, podemos tocar por eso. Ejemplo, ¿no? Y de que alguien, por ejemplo, al terminar de leer esta historieta tenga una consideración del cristianismo distinta a la que tenía antes, por ejemplo. Y por ahí es un poco ambicioso de mi parte. Capaz que dice, y no sé. Capaz que otro dice, mirá que nunca había pensado esto. O no, qué sé yo. Pero bueno, si a alguien se le cruza por la cabeza que la posibilidad de tener una mirada distinta de la realidad, más positiva, desde la lectura de esto. Hoy en día tenemos tanto desengaño en relación a la humanidad, a lo que nos puede dar, por ejemplo, la política. Y digo, ¿qué es lo que hay que nos falla? ¿Qué es lo que hay que no nos falla? Digo. Y por ejemplo, que todos los días tenemos un día nuevo. Es una obviedad. O sea, ese misterio que existe todos los días nos da un día nuevo. Nos regala un día nuevo. Nos da un presente nuevo. Ese misterio existe. Ese Dios existe. ¿Tiene que ver con la historieta, por ejemplo? Tiene que ver con todo. Yo digo, si alguien que lee historieta puede llegar a ver, aunque sea mínimamente, esta relación entre Dios y la historieta, y bueno, habré puesto mi granito de arena. Contemos brevemente de qué va el argumento de la historieta. Bueno, el argumento es sin spoilear nada. Perdón, antes voy a decir que Álvaro le manda un saludo a Pepe,
desde allá, desde Entre Ríos, y Tenemos también, amigos en el exterior. también Álvaro decía algo así como: me encanta que hablemos de historieta como arte. Hace unos 30 años la ciencia ficción y Stephen King se consideraban literatura de segunda. Por ejemplo, ¿no? Ese es un tema también. Abrir un poco el panorama en relación a disciplinas artísticas que no son tomadas tan en serio. Vuelvo a repetir lo que dije en la facultad. O sea, en arte contemporáneo no se habla de la historieta. Tenemos por ejemplo, a Alberto Brescia, que es considerado uno de los mayores historietistas de la historia del mundo, y en arte contemporáneo no se lo toca, como si no existiera, ¿no? Y es uno de los grandes artistas, pero del arte en general de nuestro país, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Y porque todavía sigue siendo difícil romper esa etiqueta de arte menor, ¿no? Arte menor, arte mayor. ¿Por qué? Y porque todavía tenemos esa, no sé, como una especie de miopía, ¿no? Con algunas formas de arte. Y con la ciencia ficción también. Bien, acá dice también: un buen vino requiere años de maduración y estacionamiento. Bueno, por ahí se está tomando un buen se vino. está tomando un vino, no se escucha. No, es cierto también que la historieta también es por lo general, bueno, pero eso pasa en todo. Habla de maduración, ¿no? Sí. Habla de llegar a un nivel, quizá al nivel más óptimo, Sí. ¿no? Al que uno como artista Sí. puede llegar, ¿no? A entregar algo, Sí. a crear un mundo. Y lleva tiempo, sí, eso lleva tiempo. Sí. ¿Me permitís igual tener un segundito en la historieta? Por supuesto. ¿Todos aquí la tienen, la historieta? Casi todos. Bueno, todos van a tener la posibilidad de hoy llevarse una historieta. Contemos brevemente de qué va el argumento. Bueno, el argumento a grandes rasgos es un sacerdote que más o menos sería como en el siglo 35, escapa de una persecución a la iglesia y bueno, se ven sus vicisitudes, ¿no? Cómo logra sobrevivir y algunas circunstancias que le toca vivir en esa situación tan peculiar, ¿no? Es un personaje que se encuentra solo, ¿no? Después de haber sido prácticamente desaparecido a su orden y se encuentra prófugo de un sistema que lo quiere desaparecer, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba qué pasaría, ¿no? En esta situación, y un poco así arranca esta ficción, ¿no? Especulativa. No pretendo agotar todo lo que podría haber pasado y lo que podría pasar, porque un poco la idea esta era como generar un motor, ¿no? Dentro de mí. Y bueno, eso es un poco lo que se encontraría en esta historieta, ¿no? Y yendo más, digamos, hacia la conformación futura, yendo más, digo, hacia la conformación futura de la historieta, ya la tapa esta. La tapa anuncia algo. De alguna manera está anunciando su continuación. Sí, la tapa de alguna manera pretende ser un poco profética, ¿no? Que en ese sentido transgrede lo que es la naturaleza de la tapa de una historieta. Normalmente las tapas de las historietas contienen una imagen de algo que sucede dentro de la historieta. En este caso no sucede eso. Se ve algo que es algo que en un momento se dice en una de las viñetas, pero que todavía no sucede. Sucedería especulativamente en una entrega posterior de
de la historieta. O sea que es. En un futuro aún más lejano. Exactamente. La tapa hace ciencia ficción de la misma ciencia ficción, digamos. Si Claro, se quiere. claro. Es como un metamensaje. Es como un metamensaje, exactamente. Sí. Pero Bueno, la idea es esa, ¿no? Que un sacerdote que pretende crear una iglesia donde no la hay, donde está terminado esa iglesia. yo me atrevería a decir también, se trata de un sacerdote que intenta portar en sí mismo los valores clásicos de la iglesia, ¿no? De alguna manera. Sí, no, exactamente, sí. Un poco lo que se pretende es. Por eso también puede llegar a sentirse solo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Inmerso en un tipo de sociedad que en cierta forma lo niega. Bueno, yo creo que eso tiene mucho de. Hay una. Como Totalmente hablaste vos de acuerdo. de metalectura. No, sí, aparte creo que hay una metalectura. Creo que cualquiera que se tome en serio el mensaje cristiano y tenga alguna intención de vivirlo en la actualidad de un modo más o menos coherente se encuentra en esa situación. No me voy a hacer el mártir porque no lo soy en ningún sentido, ¿no? Pero a mí me gusta la ciencia ficción por esa capacidad que tiene de mostrar situaciones reales, pero con una perspectiva, ¿no? O sea, cuando la ciencia ficción te muestra. ¿Podemos decir con cierta objetividad? Objetividad, pero al mismo tiempo con cierta lente que permite ver algunas cosas desde una perspectiva alejada. Por ejemplo, voy a esto, cuando en la ciencia ficción se habla de los extraterrestres y de la relación que tiene el ser humano con los extraterrestres, de alguna manera está hablando del racismo, pero habla del racismo con una perspectiva alejada. O sea, no habla del racismo en relación de blancos y negros o negros con personas de color, con personas de alemán. Habla del racismo desde otro, ¿se entiende? Traspolando las circunstancias. La ciencia ficción para mí, el gran mérito que tiene es eso. Tratar situaciones reales, pero desde cierta distancia. A mí no me interesa tanto la fantasía como evasión absoluta de la realidad, sino como abordar la realidad, pero con una distancia, con una perspectiva distinta. Y en ese sentido me parece que es interesante lo que yo trato de hacer en mi historieta y lo que puede llegar a ser la ciencia ficción en general. ¿Cómo estamos de tiempo, Walter? Bien, podríamos ir redondeando. Bueno, para redondear, no sé, Maxi, si te parece, abrimos. Bueno, yo iban a venir algunos alumnos míos de la facu que evidentemente la pequeña lluvia los hizo acobardar, pero si alguno quiere preguntar acerca de la historieta, del texto, Bueno, no sé. nos dejamos en silencio, Maxi. Los dejé mudos, Sin palabras. en posición. Nos dejaste con ganas de leerla. Digerir todo lo que dije. No puede ser que esto esté pasando. Meditando. Todos queremos leer la historieta. Claro. Es un silencio reflexivo. Bueno, ya van a poder. Una pregunta. Dale, George. No. ¿Es posible que por la historieta vamos al cine? ¿Cómo? Por la historieta vamos al cine. Hay muchos personajes que han pasado al cine. Totalmente. Estamos en tratativa con Oliver Spielberg. Que posiblemente venga de externado. Sí. Es posible que la historieta dé un empujón para otras artes. Sí. Y eso es lo que yo te hago la pregunta. ¿A vos te parece que puede ser eso, que la historieta sirva como algo que ayude también a otras artes? Cine. Y eso también vuelva como crédito para la historieta. Yo creo que se retroalimentan los géneros entre sí. O sea,
es muy común que alguien que, por ejemplo, gusta de la historieta, el tipo que es fan del Eternauta, por ejemplo, cuando salga la película va a ir a ver la película. Sí, ya está anunciado. Claro, creo que Darín va a ser el protagonista. Y lo que suele pasar también es que se arman también las discusiones y las batallas acerca de la fidelidad que determinado género puede tener con la obra original, cosa que, a mi modo de entender, normalmente es muy difícil. O sea, cuando se da un trasvase de determinado género a otro género, eso es porque es otra obra. Eso puede ser que no se puede evitar la creatividad. No se puede evitar, primero, la creatividad de aquellos que están implicados en el proyecto, sea cual sea, ¿no? Y la subjetividad del director de cine, por ejemplo, a la hora de filmar una historieta. Inevitablemente va a poner algo de sí. Todos los actores que participen van a poner algo de sí. Y eso va a generar una impronta distinta a una cosa que es dibujada, en la cual intervienen muchas menos personas, ¿no? O sea, no se le puede pedir a una obra cinematográfica una fidelidad absoluta a una obra hecha en historieta. Pero sí sucede, por ejemplo, que por ejemplo, está la obra del Eternauta, ¿no? Y después sale la película. Capaz que después alguien hace la historieta de la versión cinematográfica, entonces se genera como una especie de círculo, ¿no? Claro, bueno, está la historieta de los X-Men que llegó a la película, y después sale la historieta de la película. Batman, por ejemplo, tiene. Bueno, por ejemplo, claro, Los que tenés con Jack Nicholson son como. y son buenísimas obras, claro. Y todas son obras que son, a juicio del espectador, si son buenas o no. O sea que las distintas artes Se retroalimentan, ¿no? Inclusive después está, por ejemplo, lo que sucede con la película de la Guerra de las Galaxias. Generó un montón de historietas y generó un montón de obras literarias solas, o sea, libros, que mucha gente los lee y que tienen muchos autores que se dedican a escribir textos sobre el universo de Star Wars. Literatura pura, no ya historietas. Bueno, después se fueron de mano, ¿no? Algunos se van de mano y uno dice, bueno, pero esto no da para tanto, ¿no? Pero ¿quién puede saber? Porque eso también queda a juicio del fan también. Algunos dirán, quiero más. Dijeron, bueno, esto nos está dando resultados, sigamos. Es como todo, ¿no? Es difícil, pero sí, a mí me gustan esas retroalimentaciones. Generan cosas que después, bueno, uno dirá, ¿no? Quedan a juicio del espectador que decida si le gusta o no. Yo no me animaría a dar juicios absolutos de si algo es bueno o malo, no. Se hacen cosas terribles y cosas excelentes, ¿no? Y en el medio todo. Si alguien más tiene alguna pregunta, Pepe. No, sí, en realidad, no, bueno, esa manera. No. Yo todo lo que quería preguntar ya lo contestaste, Maxi. Bueno. Era un poco esto de preguntarte qué te llevó a. ¿Por qué el uso sacerdote? ¿No? En un clima tan secularizado como el de la historieta y como el mundo que estamos viviendo, porque son un poco lo dijiste, si querés por así decirlo. Pero algo que me interesa personalmente, muy personalmente, es un poco por tus inspiraciones. ¿Inspiraciones? ¿Qué te lleva a esto? A la historieta tan vehementemente, tan fanáticamente. Si hay algún autor en particular que os diga, yo quiero esto para mí. Bueno, podría estar toda la tarde contando acerca de autores que me gustan, ¿no? Pero, bueno, a mí sobre todo me gusta la historieta europea y norteamericana, ¿no? Ahora, digo esto porque está muy de moda ahora el manga, ¿no? Que es la historieta japonesa, sobre todo entre los chicos jóvenes en la facultad. No me siento tan familiarizado, si bien sé que hay cosas muy buenas, de mucha calidad. Pero hay autores, me gustaba mucho de chico, por ejemplo, yo me encontré con el librito de la colección Robin Hood del Príncipe Valiente, que yo no podía creer cómo alguien podía dibujar así. Me acuerdo que a mí me decían de chiquito que dibujaba bien, yo cuando vi eso dije, no, yo soy
un microbio al lado de este tipo, ¿no? Me di cuenta que tenía que patear para dibujar como ese tipo, todavía tengo que patear para dibujar como ese tipo, pero lo que sí me acuerdo que me dieron ganas de poner toda mi energía en dibujar cada vez mejor, ¿no? Y bueno, después también me pasó, esto mismo que me pasó con Harold Foster, el autor del Príncipe Valiente, me pasó después, no con Alberto Brescia, que considero un profesor, sino con el hijo, con Enrique Brescia, que conocí en la primera etapa de la revista Fierro, y quien suele hacerme comentarios de mis páginas en Instagram hoy en día, que es mi mayor éxito hasta ahora. Que una persona que yo admiré me haga comentarios de que le gusta, me dice, qué buena secuencia. Yo ahí creo que me elevo 5 centímetros, más que, porque me ha pasado de haber hecho pintura, de haber vendido algunas pinturas, pero eso es un premio. Eso te tiene que dar la tranquilidad de saber que estás en el camino. Bueno, esa es una cosa porque por ejemplo, Enrique Brescia, que a veces me da miedo pensar que no es Enrique Brescia, que usa el Instagram, pero no, Por ahí es un homónimo. Creo que sé, porque se lo he dicho y se ríe y dice, no, yo soy uno que soy así, cuando algo me gusta lo digo. Pero por ejemplo, no me pasa que tengo historietistas amigos conocidos y que no me comentan nada, por ejemplo. Que yo sé que también hay una cosa que hay que reconocer, los artistas y los dibujantes somos muy inseguros y nos cuesta muchas veces reconocer el trabajo de otro, porque a mí mismo me cuesta a veces reconocer que otro hace un buen trabajo. Entonces, no caigo en juicio sobre el que comenta o no, digo que valoro, de todas maneras, valoro mucho cuando alguien me pone y que realmente este hombre, que es uno que yo admiro, me haga este comentario, realmente es una de las cosas que valoro muchísimo. Y bueno, por contestar tu pregunta, ahí tenemos uno que valoro mucho, ¿no? Enrique Brescia. Enrique Brescia es uno que es, porque aparte también es pintor e historietista. Y a mí siempre me pasó que tenía esta dicotomía, ¿no? Aparte yo hago en pintura una técnica que no tiene nada que ver con la historieta, me gusta mucho el acrílico con el collage. Que dentro de la pintura, el acrílico es casi como peyorativo, las personas que pintan casi seriamente usan el óleo. De hecho es una técnica un poco más dura más, o sea, y a mí el tema del óleo, por el hecho que hay que mezclarlo con muchas cosas, ¿no? Hay que esperar más tiempo para que seque, me resulta un poco práctico, ¿no? Y bueno, pero yendo al grano, tengo esta cuestión de que nunca supe bien aclararme a mí mismo si soy más pintor que historietista o más historietista que pintor. He hecho muchas más muestras como pintor, pero me gusta, disfruto mucho más la historieta como género. Es un género que me genera mucho más desafío. Ese sería un poco un poco resumiendo de por qué lo prefiero como género. Y bueno, eso sería un poco... Creo que ya estamos, ¿no? Después tengo, perdón, aclaro, autores que me gustan tengo miles, no vale la pena, ¿no? Pero vos después te lo digo personalmente, no los aburro mucho. Bueno, queremos en principio agradecer a Walter Lisanto, que es el director de este museo angélico, que es realmente hermoso. Sé, porque también son padres. Es artista, Walter. Sí, también. Y ha sido profesor de los dos. Profesor de los dos. De los dos, sí. De los dos ha sido profesor. Bien, yo que de alguna manera me considero parte de este museo, porque aquí todos, un martes cada 15 días hacemos un encuentro literario en la Sala Santa Teresa. Abrimos un café literario. Por supuesto, están más que invitados si quieren participar. Pero digo, rescato la importancia de este museo y de Walter como principal
de estos abrazos culturales que siempre está compartiendo con nosotros y de esta casa que ha sido desde el primer momento tan generosa, nos ha abierto sus puertas y de alguna manera nos sigue acogiendo. Así que Walter, en particular y personalmente, quiero también agradecerte siempre tu presencia y tu buena predisposición. Bueno, si podemos, Walter, compartimos unas graciosas, Maxi, para todos ustedes. Muchas gracias por haber venido, por estar acompañando aquí a Maxi y a este humilde servidor que ha intentado también aportar su arte de alguna manera Muchas gracias, Javier. En la concreción de esta historieta que promete. Muchas gracias y en cualquier momento estamos presentando la continuación.